¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. Nosotros somos el equipo 3 y pues vamos a empezar con el caso clínico. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, es una femenina de 66 años de edad que acude a consulta interna por presentar dolor y rigidez en ambas rodillas, cadera y pulgares. Dolor ocasional en la espalda. Refiere que el dolor es incapacitante en ambas rodillas con imposibilidad de caminar. Dolor tipo EVA de 6 a 10 en cadera que se irradia al muslo. Y también presenta rigidez matinal en ambos pulgares desde hace 4 meses. En la fecha de identidad, pues como les dije, es un femenino de 66 años de edad, originaria de Torreón, actualmente reside ahí mismo. Ocupación, ama de casa, es casada, católica y secundaria trunca. En antecedentes heredofamiliares, en todos los antecedentes de importancia, aquí nos mencionaba que la mamá era aparentemente sana, el papá padecía diabetes mellitus tipo 2 y tenía 4 hermanos, de los cuales 2 también padecían diabetes mellitus tipo 2. En los demás antecedentes, habita en casa propia de material redurable, cuenta con todos los servicios de urbanidad, tiene mascotas, 3 gatos y un perro, y decía que toxicomanías negadas. Los antecedentes patológicos, tenía hipertensión desde hace 4 años, y obesidad tipo 2. En antecedentes quirúrgicos, aparentemente negados. En antecedentes ginecobstétricos, menarca desde los 13 años, ciclo menstrual 3 de 28 por 30 días, inicio de vida sexual activa desde sus 22 años, preferencia sexual preferencia heterosexual, personas sexuales 1, gesta 3, abortos 0, partos 3 y cesárea 0. Pues en el horizonte clínico tenemos que empezó con dolor y rigidez en ambas rodillas, después dolor y rigidez en pulgares, después progresó a dolor ocasional en la espalda, dolor incapacitante en ambas rodillas con imposibilidad de caminar, y el dolor era de tipo EVA 6 de 10 en cadera que se irradia el muslo. Estos síntomas los empezó desde hace 4 meses. En la exploración clínica, la somatometría, pues como ya les había comentado, tenía hipotiroidismo desde hace 4 años y obesidad tipo 2. En piel y tegumentos era deshidratación. En el cráneo sin alteraciones, cara y cuello sin fases de dolor. En tórax sin alteraciones, abdomen sin alteraciones. En pelvis tenía dolor. Y en las extremidades, en los muslos de Everdeen, a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, tenía también nódulos de Bouchard a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, discreta genuvaro de 5 grados bilateral y atrofia de cuádriceps bilateral. En la palpación, pues tenía dolor difuso en ambas rodillas, más específicamente en el compartimento femoropateral interno, interlineal articular.
No, todavía no. Se palpa crepitante reptopatelar durante los movimientos del flexor extensor, signo de rebote rotuliano positivo. Limitación de la movilidad activa y pasiva con limitación de los flexores máximos de 35 grados y extensión de 10 grados. En los laboratorios, como vemos en las imágenes, es una radiografía que se observa pinzamiento del espacio articular, formación de osteoblastos, esclerosis ósea subcortical y estrechamiento interlineal. ¿Alguien quiere decir cuál patología se le viene a la mente? Podría ser como una artritis. ¿Alguien más? Una artrosis. Bueno, yo opino que pudiera ser una osteoartritis. Sí, es una osteoartritis, ¿vale? Osteoartritis, o también conocida como artrosis, también llamada enfermedad articular degenerativa o artritis hipertrófica. Esta pues la vamos a diagnosticar con radiografía, resonancia magnética o análisis de líquido sinovial. Y de tratamiento pues le vamos a dar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Principalmente se usa el paracetamol. Después se le da fisioterapia y si está muy afectado se le hace cirugía. Bueno, yo les voy a hablar sobre la osteoartritis como enfermedad. Y bueno, esta es una enfermedad caracterizada por la degeneración y pérdida de cartílago articular con un componente inflamatorio acompañado de reacción hipertrófica del hueso subcondral y margen de la articulación. También es la forma más común de las artritis y presenta erosión del cartílago articular, hipertrofia del hueso subcondral, esclerosis subcondral, alteraciones bioquímicas, morfológicas de la membrana y cápsula articular. Ay. Se clasifica en primaria o idiopática y en secundaria. La primaria puede ser localizada o generalizada. La localizada puede ser en manos, pies, rodillas, cadera y columna vertebral, y la generalizada incluye 3 o más de estas áreas. La secundaria puede ser por un trauma, generada por un trauma o por enfermedades congénitas o del crecimiento. También puede ser localizada y generalizada como en la primaria, y por otras enfermedades articulares óseas. O sea que la primaria, pues, más bien la secundaria es generada más por un trauma o por otra cosa externa. Y la epidemiología, bueno, como ya les había mencionado, es la enfermedad articular más frecuente con un 10.5% en México. Es la causa principal de morbilidad e incapacidad en personas mayores de 65 años. Del 80% de personas de 65 años tienen evidencia de osteoartritis y solo un cuarto de este son sintomáticos. La prevalencia es mayor en mujeres después de la menopausia y en hombres coexiste con otros procesos. Las mujeres también tienen los síntomas de forma más temprana y son más intensos. Y bueno, aquí tenemos factores etiológicos. Esta enfermedad puede ocurrir de dos formas, ya sea por ejemplo, una persona mayor de 65 años, pues obviamente su cuerpo ya está más desgastado y aquí influye la edad, la inflamación, cambios metabólicos y factores endocrinos, además de la genética, y esto genera un estrés normal dentro de la persona que produce una apoptosis de condrocitos, una pérdida de proteoglicanos, daño a las fibras,
y esto genera formación de osteofitos o esclerosis del hueso subcondral, y existe otra forma que es generada por un trauma, una displasia, obesidad, mala alineación, disminución de la propiocepción, debilidad muscular, y esto es un estrés anormal en un cartílago normal, y este genera el mismo proceso, solamente que es de diferente forma. En la fisiopatología tenemos que los condrocitos presentan una respuesta transitoria proliferativa y generan un crecimiento clonal y forman nidos. Estos producen mayor cantidad de citocinas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que hace que las enzimas que degradan que degradan la colágena y los proteoglicanos, estos bloquean la síntesis de proteínas de la matriz del cartílago, y los factores de crecimiento hacen que las enzimas que degradan la matriz, como la familia de las metaloproteínas de colagenasas, gelatinasas y estromelicinas, y otras enzimas como la lisozima y catepsinas, estas degradan el cartílago y hay un desequilibrio entre la producción de metaloproteínas y inhibidores de las metaloproteinasas, algo así. Incrementa la proteólisis de la matriz extracelular y favorece cambios osteoartríticos. Después tenemos que hay cambios histológicos, los cuales son destrucción proteolítica de la matriz cartilaginosa, grietas superficiales y edema de la matriz extracelular. Aquí hay una distribución de proteoglicanos, y después en otra fase hay profundización de grietas, apoptosis focal, proliferación focal y contigüidad de las grietas. Y después hay una ulceración del cartílago, exposición del hueso subcondral, liberación de productos y una inflamación crónica. Esto es un cartílago articular normal, y aquí vemos cuando tiene osteoartritis. Aquí hay nidos de condrocitos, proteínas de matriz aumentadas, diferenciación hipertrófica y contribuyen a la patogénesis. Hay formación de osteofitos, fibrocartílago nuevo entre cartílago y periósteo, y hay recuperación que se vuelve dañina. Bueno, pasando a las manifestaciones clínicas, los inicios de síntomas se pueden dividir en dos. En primaria, que es cuando es mayor de 50 años, la secundaria, cuando se presenta en pacientes menores de 40 años. En las características del dolor va a ser lentamente progresivo y con el uso de la articulación, más después de reposo. Va a disminuir o desaparecer con el reposo. También puede haber variaciones del dolor en cuanto a los cambios de clima, y puede ser intermitente, se vuelve constante, y este puede aparece principalmente cuando está en reposo y de noche. La rigidez articular se va a presentar en la mañana después de los periodos de reposo, y va a tener un lapso de 5 a 30 minutos, y va a haber una relación en gravedad a la enfermedad. En los signos va a haber un aumento de volumen articular, como un engrosamiento de la cápsula articular, crecimiento de la masa ósea y aumento del líquido sinovial. En la deformidad se van a encontrar nódulos óseos interfalángicos distales, genu varo y valgo y alux valgo, que viene siendo lo que comúnmente conocemos como un juanete. También puede haber hiperlordosis y cifosis. En cuanto a crepitación, pues se va a presentar cuando se hace un movimiento pasivo. Va a haber irregularidades de superficie, fragmentación de cuerpos libres, y también se va a presentar limitaciones de movimiento por dolor. También va a haber dolor en el rango de movimiento, cambios hipertróficos en articulaciones interfalángicas proximales, como los nódulos de Everden y Butcher, y dolor en la articulación carpometacarpiana del pulgar. En los datos de laboratorio, pues no van a existir datos de laboratorio específicos para un diagnóstico o un seguimiento. No se va a recomendar hacer paneles reumáticos de rutina, y pueden hacerse biomarcadores en investigación.
También puede estar positivo, perdón, el factor reumatoide, pero realmente este va a ser bajo, y también la velocidad de sedimentación globular va a estar moderadamente elevada. En cuanto a imagenología, pues en la radiografía se va a poder observar una disminución asimétrica del espacio articular, esclerosis o eburnación del hueso subcondral. Eburnación hace referencia como un engrosamiento de este. También puede haber osteofitos en los márgenes articulares, quistes subcondrales y un colapso cortical en casos avanzados. La resonancia magnética es útil para imagen de cartílago articular, meniscos y ligamentos, cuando se sospecha también de otra etiología. En cuanto al tratamiento, no va a haber un tratamiento etiológico, pero el tratamiento debe de ser individualizado, debe tener un alivio sintomático al máximo, mantener y aumentar una capacidad funcional y autosuficiencia, evitar más daño por efectos secundarios de medicamentos y mejorar la vida del paciente, la calidad de vida del paciente. Se va a dividir en dos, en un tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico consiste en que se recomienda hacer ejercicio, que haya una pérdida de 5% del peso, y también uso de aparatos de apoyo mecánico y plantillas, así como también modificaciones y adaptación laboral. En el tratamiento farmacológico, el medicamento de elección va a ser paracetamol. Se puede administrar de 600 a 1 miligramo por 4 veces al día. Y si no hay una mejoría, se puede optar por dos caminos. Uno, si no hay un riesgo gastrointestinal, se puede dar AINE más IBP, inhibidores de la bomba de protones, y si hay, pues se opta por Celecoxib. Y si no mejora con ninguno de estos, ya es un tratamiento con opioides. Y bueno, para concluir la presentación vamos a hablar acerca del sistema que corresponde a esta patología de nuestro caso clínico. Si en algún momento no me escucho o algo sucede, por favor, díganme. Y bueno, comenzamos con qué es el esqueleto, hablando del sistema esquelético. Y el esqueleto es esta estructura dinámica constituida por huesos únicamente. Cada hueso va a ser un órgano formado por diversos tejidos, un tejido óseo, tejido cartilaginoso y epitelial, e incluso tejidos que van a generar sangre, como el tejido. Todo esto se basa en conceptos tal vez muy básicos, tal vez muchos de estos ya los conocemos, pero esperemos que sea bien abordado. Bueno, las funciones que corresponden a este sistema esquelético son 6, pero las 3 principales son el sostén, la protección y los movimientos. El sostén, debido a que pues, los huesos son soporte de los tejidos blandos, y punto de apoyo para los músculos nombrados como tal músculos esqueléticos, que son los que requieren de continua tracción y movimiento, e igual también funciona como protección, como los huesos que funcionan como el cráneo, la caja torácica para recubrimiento de órganos. Es que junto con los músculos. Bueno, otras funciones que corresponden a estos sistemas son la homeostasis de minerales, en el que el tejido óseo va a almacenar calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos, la producción de células sanguíneas, ya que como conocemos en la médula ósea se va a producir la hemopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y el almacenamiento de triglicéridos, que también se lleva a cabo en la médula ósea y es reemplazado en los adultos conforme a tiempo por médula amarilla, que va a contener adipocitos. La estructura de los huesos, pues bueno, los huesos se clasifican acorde a su forma, y aquí nos tomamos o nos basamos en un ejemplo de un hueso largo, como son los más característicos del fémur o el húmero,
y esos constan de las partes como son la diáfisis, es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso, la epífisis, que son los extremos proximales y distales, bueno, proximal y distal del hueso, y la metáfisis, que es el sitio de unión de la diáfisis con las epífisis. Estos conceptos pues los conocemos de anatomía, pero igual no está de más recordarlos un poco. Bueno, el cartílago articular, que es esta capa delgada de cartílago hialino que va a cubrir la parte de la epífisis de un hueso y que a partir de esas va a poder articular con otro hueso. El periósteo, que es la capa resistente de tejido conectivo que va a rodear la superficie ósea y no tiene un cartílago articular. Esta funciona para proteger el hueso y participa en la reparación de las fracturas. La cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. Y el endostio, que es la capa que retiene células formadoras del hueso. Y bueno, así muy brevemente hablamos de la histología del hueso, que tiene una matriz abundante y células separadas entre sí. La matriz se conforma de tres aspectos principales, que es un 25% de agua, un 25% de fibras proteínicas y un 50% de sales minerales cristalizadas. Y bueno, las células o los tipos de células que conforman a los huesos son cuatro tipos: las células osteógenas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Qué funciones tienen cada una? Pues bueno, las células osteógenas son células madres no especializadas y tienen la capacidad de división. De esto siguen los osteoblastos, que son las que construyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz e inician el proceso de calcificación. Los osteocitos, por otra parte, son células maduras principales de este tejido y derivan de los osteoblastos, que quedan atrapados en la matriz y funcionan para intercambiar nutrientes con la sangre. En cambio, los osteoclastos son células que, a diferencia de estas, producen la destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas. Esto por raro que suene, nos permite el desarrollo y crecimiento, así como el mantenimiento y reparación de las etapas de crecimiento o incluso de vejez. Y bueno, lo que respecta a la vascularización e inervación de los huesos, pues las arterias penetran en los huesos por el periósteo. Las arterias periósticas entran por muchos lugares para irrigar y nutrir el hueso. Es por esto que si se elimina el periósteo en el hueso, pues va a morir. Una arteria nutricia atraviesa de manera oblicua el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso y la médula ósea. Bueno, esto se puede abordar en conceptos mucho más básicos, como es que las venas van a acompañar arterias y a su paso por los orificios nutricios para poder irrigar todos los huesos, así como los vasos linfáticos que abundan en el periósteo, ya mencionado, y bueno, los nervios acompañan a los vasos sanguíneos que van a nutrir a los huesos. Asimismo, el periósteo tiene una inervación que va a generar nervios sensitivos responsables del dolor. Esto acorde a lo que respecta a la inervación y la irrigación entre arterias y venas que van a introducirse o penetrar los huesos. Ahora va a ser diferente en cada tipo de hueso acorde al sitio anatómico, las funciones que este desarrolle, pero en fines muy básicos es esto. Y bueno, la división de este sistema, el esqueleto humano va a constar de 206 huesos que se agrupan en esqueleto axial, esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por 80 huesos de la cabeza y cuello y tronco, y el apendicular está formado por 126 de miembros, y en este incluido la cintura, escápula y, bueno, los huesos de la pelvis. Bueno, hablemos un poco de la clasificación de los huesos. Esos se clasifican, como les comentaba, en huesos largos, son tubulares, constan de diáfisis y epífisis, y un hueso esponjoso al interior de las epífisis. Los huesos cortos, que son cuboidales, tienen tejido esponjoso, salvo en la superficie. Un ejemplo de estos son los huesos del tarso o del carpo. Los huesos planos, que son delgados, compuestos por dos placas casi paralelas, tejido óseo compacto, y envuelven a otra del hueso esponjoso. Estos brindan protección. Los huesos irregulares, que tienen forma compleja, un claro ejemplo de estos son las vértebras y algunos huesos de la cara, que ni siquiera a veces se pueden diferenciar, sino a simple vista,
y los huesos sesamoideos, que están en algunos tendones a los que protegen del uso y de desgarro, como es la rótula. Y bueno, para terminar, aquí les dejamos una pequeña tablita con la clasificación de los huesos del esqueleto axial, esqueleto appendicular y el número de huesos y tipo de huesos que están. Por ejemplo, los huesos del cráneo que hemos estudiado ya anteriormente, como son el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides, que consta de 8 huesos. Los huesos de la cara, también ya antes vistos, que son 14 huesos. Esta tabla me pareció muy práctica, ya que además de ilustrarnos el nombre de los huesos de bueno, todos los huesos del cuerpo, nos dice qué números son por regiones y pues así. Bueno, tenemos los del cuello, que aquí constan de las vértebras de la columna, vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacro, coxis. Huesos del tórax va a constar de 25 huesos, son 12 pares de costillas y el esternón. Y bueno, el esqueleto appendicular, que va también a constar la extremidad superior, formada por 30 huesos, la cintura pelviana, son 2 huesos, y la extremidad inferior, que también, igual que la superior, consta de 60 huesos. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta. Pues ya acabamos nosotros. Ya nos vamos. Bien, chavos. Sí, ya el doctor Yo Montrón no sé, dijo nada.